Desde la Facultad de Teología tenemos la enorme bendición, la enorme satisfacción de estar con Joaquín Hernández. Joaquín Hernández es el secretario general de los Grupos Bíblicos Unidos. Los Grupos Bíblicos Unidos que engloba los grupos bíblicos universitarios, Ujú. los grupos bíblicos estudiantiles, los grupos de egresados también y la Sí, editorial Andamio. exacto. Para nosotros es una enorme bendición estar con él. Él es el profesor de un proyecto que iniciamos ya hace 3 años que tiene que ver con la relación entre fe y el trabajo. Y Joaquín, gracias por estar aquí. Quería hacerte algunas preguntas. Esta relación, fe y trabajo, ¿es una novedad? ¿O es una cuestión olvidada que la Iglesia de alguna manera tenemos que recuperar en este Ujú. siglo XXI? Pues antes que nada, muchas gracias Jesús por la invitación. Es una alegría el poder formar parte de este proyecto y de todo lo que estáis haciendo como facultad. En cuanto a la primera pregunta, la verdad es que con tristeza hay que decir que no es una novedad, porque, por ejemplo, ya en torno a 1940, 1942, una dramaturga, autora, traductora británica, Dorothy Sayers, escribió un ensayo que fue muy influyente en su época, que se tituló ¿Por qué trabajar? Y ahí ella venía a, a desarrollar la tesis de qué ha pasado para que parezca que la fe va por un lado y que en ningún momento se encuentra con el ámbito del trabajo. ¿Por qué parece que son dos cosas que van en paralelo y no tienen nada en común? Cuando, por ejemplo, en el texto bíblico encontramos textos tan centrales como el texto de Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 23 y 24, que le dice a la iglesia que todo lo que hagáis, es decir, todo lo que hagáis, sin excepción, hacedlo Para la gloria de para Dios. la gloria de Dios, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ujú. Entonces, en ese todo debemos encontrar hueco para el trabajo. Es decir, Jesús venía a decir que lo que ha unido Dios, que no lo separa el hombre, pero muchas veces parece que nos especializamos en separar cosas que deberían estar integradas. Entonces, no es una novedad, pero de alguna manera piensas que la Iglesia tenemos que recuperar este tipo de reflexión, que lo habíamos olvidado de alguna manera. Lo hemos olvidado y al olvidarlo trae consecuencias realmente importantes, porque en un sentido limitamos mucho lo que es el impacto de lo que es la misión y también la mentalidad que podemos tener como discípulos, que la volvemos a reducir del todo, la reducimos a ciertas áreas, a ciertos momentos. Y claro, el trabajo engloba la mayor parte de nuestro tiempo despierto. Si pensamos en nuestras iglesias, la mayor parte de personas trabajan. Y si la mayor parte de personas trabajan y si a lo que dedican la mayor parte de su tiempo no le hacemos ver que su fe tiene que estar conectada, estamos cayendo en un reduccionismo que puede ser problemático. Claro, y como decías, no es una novedad porque podemos ir atrás, podemos ir a la palabra, Ujú. a la Biblia. ¿De qué manera la Biblia considera el trabajo? ¿Es una bendición o realmente es un castigo divino y es Sí, una maldición? sí, sí. En nuestra cultura española está muy arraigado la idea de que el trabajo parece que es una maldición, pero bíblicamente no lo es. De hecho, cuando abrimos la Biblia, lo primero que encontramos en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es a Dios trabajando. Los dos primeros capítulos está trabajando, haciendo toda la creación, poniendo orden, creando, separando los cielos, la tierra, creando las plantas, los árboles, los animales, etcétera, hasta que llega y crea al hombre y a la mujer, ¿no? Entonces se nos presenta como un Dios que trabaja, y un Dios que trabaja, en sí el trabajo no puede ser malo. O sea, Dios no, en su naturaleza no es malo. Y al mismo tiempo, en esos dos capítulos insiste en la idea de que el hombre y la mujer somos mayordomos, somos administradores de su creación. Y en el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 15, es llamativo que venga a decir algo tan concreto como que puso al hombre en el huerto del Edén para dos cosas, para que lo cultivara y para que lo cuidara. Estamos hablando de un momento donde no había pecado, donde todo era bueno, y así todo le dice que tiene que cultivar
y que tiene que cuidar, que tiene que trabajar. No dice el texto que Dios puso al hombre en el huerto y le puso una sombrilla y una hamaca para sentarse, para estar con los brazos cruzados, sino que le dio un trabajo que hacer, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando vemos a Jesús, ya en el Nuevo Testamento, eh, Jesús los 30 años primeros de su vida estuvo trabajando, ayudando a su padre, trabajando como carpintero, y en 27, hasta en 27 ocasiones, solo en el Evangelio de Juan, se menciona a Jesús como trabajador. Y Jesús mismo, él dice que hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Y es cierto que luego en Génesis capítulo 3, a raíz de la caída, la naturaleza del trabajo cambia, pero que cambie a consecuencia del pecado no quiere decir que ese llamamiento inicial a cuidar tengamos que abandonarlo. ¿Piensas que esta reflexión que estás señalando es algo que en la Iglesia en España tendríamos que, de alguna manera como trabajadores, tendríamos que aprender? ¿Tendríamos que aprender de verdad que el trabajo es una bendición, que no es un castigo, que no... ¿Tendría que cambiar algo nuestra cosmovisión en esto? Debería cambiar sobre todo porque nos ayudaría a vivir una vida en un sentido más plena. Jesús dice que vino para dar vida y dar vida en abundancia, pero ¿qué pasa si la mayor parte de nuestra vida la vivimos como si a Dios no le interesara? Estaríamos viviendo frustradamente. Si pensamos que lo que hago la mayor parte de mi tiempo, Dios parece que no le interesa, que no es significativo, que no tiene ningún tipo de trascendencia, nos está limitando. Estamos viviendo una vida en un sentido que parece que tenemos que salir del trabajo para empezar a hacer cosas útiles para Dios. Y es ahí donde perdemos la perspectiva de que a Dios todo le importa y que nos puede usar en el trabajo. Estamos hablando de esa relación entre el fe y trabajo, y de alguna manera se relaciona entre lo que podríamos determinar como lo secular y lo sagrado. Recuerdo ese texto, que es ese librito tan fino pero tan denso y tan profundo de Mark Greene, hablando del gran abismo, el gran abismo entre lo secular y lo sagrado. ¿Puedes hablarnos un poco de esto? ¿Realmente en la Iglesia no hemos sido conscientes de este gran abismo que hay? Sí, pues justamente Mark Greene, en ese librito, él dice algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, que era que ese gran abismo entre la separación sagrado y secular es como una especie de virus que nos han inoculado a todos, pero que no somos conscientes. Y que en un sentido todos caemos en alguna forma de separación entre sagrado y secular. La realidad es que está presente en nuestras vidas como cristianos y está presente en nuestras vidas como iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, siempre lo tenemos que hacer desde la perspectiva del amor. Somos parte de la iglesia de Dios. Dios no es que haya dado una misión, no ha creado una iglesia para crearla y ya está, sino que le ha dado una misión, nos quiere usar, y es esa herramienta y ese recurso que Dios ha desarrollado para seguir desarrollando su misión en este mundo. Y en este sentido, cuando hablamos de esa separación sagrado-secular, no tenemos que hacerlo como una crítica negativa, sino como una crítica constructiva para ver en qué cosas nos hemos despistado para intentar retomar y reenfocar, ¿no? Pero queda patente en cosas como los motivos de oración de las iglesias, por lo que oramos como iglesia cuando estamos reunidos. Normalmente nuestros motivos de oración se limitan a la agenda de la iglesia, ocupa un espacio importante, y luego oramos mucho por situaciones de crisis, por ejemplo, crisis que tienen que ver con la salud, situaciones que estén pasando los hermanos, por falta de trabajo, no es un momento de crisis, pero raramente oramos por los lugares de trabajo, por lo que estaremos haciendo el lunes, cada uno de nosotros en diferentes sitios, por los desafíos que enfrentamos. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo que me viene a la cabeza es el de una maestra de escuela dominical y la iglesia ora por ella, ¿no? Y ella con tristeza decía lo siguiente, dice, la iglesia está orando por mí, por los 45 minutos que dedico a la semana a estar con niños en la iglesia, pero es que yo también soy maestra en un colegio público, paso más de 6 horas cada día con alumnos que no son cristianos y en un entorno donde no hay ningún profesor cristiano y nadie ora por mí.
El problema es que se ore por el tiempo en la escuela dominical. No, el problema es que no oramos por lo otro. Eh, Otro ejemplo que me viene también a la cabeza tiene que ver con las métricas que muchas veces usamos para considerar si una persona está comprometida con el Señor, si es madura en la fe, que muchas veces son métricas que se limitan a medir lo que hacemos cuando estamos reunidos como iglesia. Es decir, sí, este hermano es fiel, es muy fiel porque está en todas las reuniones, viene a los cultos de oración, pero no somos capaces de saber qué pasa con ese hermano a lo largo de toda la semana, sino medimos su espiritualidad por las poquitas horas que pasamos juntos. Y ahí hay otra limitación en ese sentido. O cuando, por ejemplo, encomendar, ¿no? Normalmente en las iglesias encomendamos a los pastores o a ciertas personas que tal vez deciden dedicar parte de su vida a trabajar en un ministerio cristiano. Puede ser que hayan decidido ir como misioneros transculturales a otro continente, a otro país, a otra región de España, o cosas por el estilo, ¿no? O que un estudiante haya decidido venir a estudiar un seminario, pero luego no encomendamos a un trabajador que va a empezar en una nueva empresa, que a lo mejor va a tener que asumir más responsabilidades. Está bien que encomendemos a los primeros, el problema es que no encomendamos a los segundos. Y ahí comparto una anécdota personal de algo que nos pasó a mi mujer y a mí hace unos años, que va en esta línea, y tenía un viaje a Budapest con el movimiento de Lausana a una conferencia europea sobre fe y trabajo. Y algunos que me preguntaron qué iba a hacer esa semana, les conté, y entonces me dijeron, vamos a orar por ti. Y yo se los agradecí, claro, evidentemente. Te vas a otro país, etcétera, etcétera, muy agradecidos. Pero ¿qué ocurre? Yo en un sentido estaba en un entorno muy seguro. Es decir, estaba con hombres y mujeres cristianos, supuestamente maduros en la fe, hablando de las cosas de Dios, o sea, muy protegido. Al par de días, mi mujer tenía, por su trabajo, un viaje a Londres, y en el entorno y el contexto en el que ella trabaja, prácticamente sus relaciones son con hombres, ni siquiera hay muchas mujeres en ese contexto. Mi mujer se va una semana a Londres, sola, a trabajar con hombres no cristianos. Una práctica común en ese sector es que después de trabajar, pues van a cenar. En algunos contextos se bebe más de la cuenta. Ella está sola. Pueden surgir conversaciones fuera de tonos, pueden surgir ciertas presiones. Y al final de la noche tiene que coger un Uber y volverse sola al hotel donde estaba alojada. Los que quisieron orar por mí no nos preguntaron si podían orar por ella. Y ahí, en un sentido, yo necesito oración, sí, pero ella necesita oración. Está en un entorno mucho más hostil y bajo muchas más tentaciones y bajo más presiones. Es verdad que cuando pensamos en la evangelización, y yo recuerdo en mi trayectoria como un obrero de la iglesia, y de repente se hablaba de hacer una campaña evangelística o algo, y se miraba a otro entorno, pero ¿y mi entorno de trabajo? ¿Y mi entorno donde estaba yo? Nadie me dijo, nadie me recordó, o nadie de alguna manera casi podríamos decir, tampoco me formó para que yo tuviera en cuenta que mi campo de misión es el inmediato que tengo. Eso es también abismo, ¿no? Eso también es esa separación. Sí. El no ver que donde estamos de forma cotidiana somos tal vez la única sal y la única luz. O sea, cambiar el enfoque, cambiar las lentes, ver ese lugar como un lugar misionero, ¿no? Un misionero transcultural, cuando se va a otro país, tiene que aprender la cultura, tiene que aprender el idioma. Nosotros tenemos que ayudar a los miembros de nuestras iglesias a aprender el idioma de la cultura, saberse comunicar con la cultura que nos rodea y saberse manejar en ese ambiente, ¿no? Claro, esta siguiente pregunta casi ya estaría contestada con todo lo que nos estás diciendo, pero ¿por qué es tan relevante? ¿Por qué piensas que es tan relevante introducir esta cosmovisión, esta relación fe y trabajo? ¿De qué forma crees que si se consigue hacer, esto catalizaría de alguna manera la función, el llamado, la misión de la Iglesia? Sería un catalizador impresionante. Si nos damos cuenta,
en la historia, o sea, muchos de los acontecimientos que suceden en cuanto a la relación en cuanto al crecimiento de la fe, a la influencia de la fe cristiana, se dan en entornos laborales. O sea, por ejemplo, hace poco más de 200 años, William Wilberforce y poquitos más de sus compañeros en el Parlamento británico, un grupito de cristianos, fueron capaces de influenciar de tal manera que lograron abolir la esclavitud en el gran imperio británico. Y eso es simplemente con algo de sal y algo de luz, estando en un ambiente muy oscuro. Y así sucesivamente. Occidente hoy en día es lo que es gracias a la influencia del cristianismo. La influencia del cristianismo en todas las esferas de la sociedad. En la política, en la economía, en la acción social, en la educación, en el avance de los derechos humanos. O sea, quiere decir que cuando cristianos de a pie, pero que han visto que donde el Señor los pone pueden producir transformación, pueden traer restauración, se pueden dar cambios y a veces cambios profundos, ¿no? Estos cambios son muy llamativos, los que he mencionado, el de Wilberforce, por ejemplo, o los otros en cuanto a los derechos humanos. Pero desde nuestro lugar, desde nuestra posición, que puede ser mucho más humilde y con menos influencia, igualmente siempre hay algo que podemos hacer. ¿Y cómo podemos ser catalizadores? Dos cosas que puede hacer la Iglesia y ayudaría muchísimo tanto a los miembros como a la propia misión. Por un lado sería entender y recuperar la idea de que somos discípulos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y no discípulos para algunos momentos. O sea, no existe el concepto de discípulo a tiempo parcial o el discípulo a media jornada, sino intentar saber que somos discípulos donde quiera que estemos. Si somos embajadores, como nos describe Pablo, quiere decir que allá donde hay un cristiano, hay una embajada de Cristo. Y esto quiere decir que si vemos nuestros lugares de trabajo como lugares donde vamos como embajadores, allí tiene que haber una embajada de Cristo. Allí estamos representando a Cristo, no vamos solo como por nuestra propia cuenta y riesgo, sino que vamos representando a Jesús. Y para eso la Iglesia nos tiene que apoyar, nos tiene que equipar, tiene que formar para estar en esos ambientes, ¿no? Porque la Iglesia está llamada a preparar a todos los santos para toda la obra de ministerio, para todo lo que hacemos, no solo para lo que hacemos en algunos momentos. Es decir, conseguiríamos conectar la idea de la misión con el discipulado, por un lado, y con el discipulado para todas las áreas de la vida. Para la misión, algo que puede hacer la Iglesia es ganar un contexto misionero. Normalmente, como Iglesia, nos centramos en 3 contextos misioneros. El primero sería en donde la Iglesia se reúne, el edificio, el local, y ahí se desarrolla misión. Están los cultos del domingo, entre semanas se dan pues, reuniones de señoras, cultos de oración, grupo de jóvenes, adolescentes, escuela dominical, etcétera, etcétera. Y todo eso son oportunidades misioneras. Hay un contexto inmediato a este, que es el contexto de influencia de donde se reúne la Iglesia. Digamos, el barrio, la ciudad, la comunidad, la región, la provincia. Y ahí se desarrolla pues con buena parte de la Iglesia involucrada y haciendo acción social, haciendo evangelización, participación en la vida pública. Ahí hay muchísimas posibilidades. Hay un tercer contexto donde la Iglesia también lo tiene muy claro para desarrollar la misión, y es la misión por todo el mundo. Y ahí, pues, según la Iglesia, pues puede desarrollar iniciativas que sean enviar a un misionero a otro país o a otra región de tu propio país para plantar iglesia. Puede ser algo más modesto como un viaje misionero de corto plazo, de un verano, una semana, unos meses. Puede ser simplemente orar por misioneros o puede ser apoyar económicamente. En fin, las posibilidades también son muchas. Estos 3 contextos, la Iglesia, ahí hay muestras, ¿no? Son evidentes de que ha hecho buen trabajo. Hay resultados, hay frutos, hay cosas que se ven. Pero tienen 2 limitaciones. La primera limitación es que requiere hacerse
con toda la iglesia reunida o buena parte de la iglesia. Y segundo, se hace con tiempo limitado de las personas, que es cuando acaban otras responsabilidades, y con energías limitadas. A veces no solo el tiempo, sino las energías que te quedan. Pues claro, hay un cuarto contexto para la misión que a veces descuidamos más, que es la misión en el día a día. Ya. Y la misión en el día a día, a diferencia de estos tres, pues se dedica mucho más tiempo y se dedica mucha más energía. ¿Cuál es la diferencia también? Que en este contexto estás solo y no estás como comunidad, no estás más Ya. como cuerpo. Entonces, para ese contexto donde pasamos más tiempo y donde estamos más solos, normalmente equipamos menos a las personas. Pues es curioso. ¿Qué pasa si lo tenemos en consideración? Pues centrándonos en el ámbito del trabajo. Un trabajador dedica, digamos, entre 40 y 50 horas a la semana a su ámbito de trabajo. Quiere decir que al final del año ha dedicado más de 2.000 horas, tiene más de 2.000 horas de potencial influencia cristiana sobre sus pacientes, sobre sus alumnos, sobre sus clientes, sobre sus compañeros, sobre sus jefes, sobre sus proveedores. Más de 2.000 horas al año por trabajador. A lo largo de una vida laboral son más de 80.000 horas. Y si esto lo multiplicamos por el número de trabajadores que pueden haber en nuestras iglesias, el número de horas y el posible impacto misionero es que es exponencial. Pues sí. En relación a lo que podemos hacer cuando estamos juntos. Entonces, si reenfocamos y vemos que esa vida diaria también tiene oportunidades misioneras, el impacto que podemos tener es muchísimo más amplio. Estás desarrollando este curso de fe y trabajo en una facultad, podríamos decir en una formación de futuro liderazgo de iglesia, dirigiéndote quizás ahora o pensando en el liderazgo de la iglesia, en los pastores, de qué manera, de qué forma los pastores seríamos los responsables precisamente, claro, de toda esta cosmovisión. Recuerdo hace años leer el título de un libro que ponía Ministerio para laicos. Y yo decía, pero si todos somos sacerdotes. Es como que en qué momento me he perdido mi función de ser sal de la tierra y luz del mundo. De qué manera, de qué forma, pues este liderazgo que se está formando o los pastores o ministerios que nos puedan estar escuchando, de qué forma crees que son elementos o piezas clave para potenciar todo este tipo de cosmovisión. Pues sí. Creo que pensando en el trabajo que estáis haciendo desde el seminario, es clave, es un lugar estratégico, y también pensando en el liderazgo desde las iglesias, porque hay una frase que dice: forma a un cristiano y tendrás a un cristiano formado, pero forma a un líder y ese puede formar e influenciar en decenas, en centenas o en miles de cristianos, según donde se mueva. Entonces, la formación que puede recibir aquí el estudiante es clave a la hora o la formación o el enfoque que puede desarrollar un pastor, un líder de iglesia, es clave, porque el impacto que ellos tienen desde su posición es de influencia. Implica no hacer cambios profundos necesariamente, pero sí reenfocar, ¿no? Es decir, que conectar todo lo que estamos haciendo con la misión, conectarlo no solo pensando en lo que hacemos cuando estamos reunidos, sino reenfocarnos a qué está pasando con mi gente y qué puedo hacer para apoyarles, para formarles, para cuidarles, para potenciarles en lo que están haciendo cuando no estamos juntos, ¿no? Entonces, ahí como facultad, creo que sería un logro enorme si cualquier estudiante termina viendo que con lo que van a trabajar no son solo miembros de iglesia o feligreses, parte de una comunidad, sino que son trabajadores. O sea, gente que va a estar a lo largo de toda la semana sirviendo a través de su trabajo, dando testimonios a través de su trabajo. Eso creo que es lo primero, no solo ver gente que tenemos aquí, sino gente que está en lugares muy distintos, algunos de ellos con mucha influencia. Lo segundo tiene que ver con ese sentido de demostrar realmente interés en lo que hacen.
muchas conversaciones se limitan a veces a la actividad de la iglesia, a la agenda de la iglesia, a los proyectos de la iglesia, y es normal porque nos encontramos poco tiempo y en ese poco tiempo pues hay mucho que hablar y en cuanto a lo que estamos haciendo como iglesia. Pero mostrar interés, preguntar, orar por lo que pasa entre la semana, es darle el lugar que tiene al trabajo Claro. en cuanto a importancia. No es dejar el trabajo a la puerta. Muchas veces intentamos compartimentalizar la vida y decimos, el domingo dejo todas mis preocupaciones, mis problemas, todo lo que es mi trabajo, mis quehaceres, lo dejo en la puerta y ahora me centro en Dios. Pero pasa lo contrario el lunes, que el lunes llegamos al trabajo y decido dejar a Dios en la puerta porque Ya. no tiene nada que decirme. Entonces, ese papel de ayudar a integrar creo que es fundamental, ¿no? Y hay algunas cositas que pueden hacer eso, cambios que son de un grado, ¿no? Las preguntas que hacemos, las conversaciones, facilitar conversaciones, buscar en las iglesias a personas porque el liderazgo está muy ocupado, también es Sí. cierto, está muy ocupado. Y muchas veces no escucha las historias de lo que Ya. está pasando en la vida de las personas porque no tienen el tiempo de llegar a todo el mundo. Normalmente dedican mucho tiempo a estar pues en situaciones de crisis, en cuestiones de orden, de planificación, pero buscar a personas que sean como tengan el don del santo entrometimiento, ¿no? Que sean capaces de hacer preguntas Ya. a otros de qué está pasando con tu trabajo, Claro. qué desafíos tienes, qué oportunidades estás teniendo para compartir tu fe, Sí. en fin, pequeñas Claro. cositas. Interesante. Cuando hablamos de trabajo, hay también la antítesis. Es como en la música el sonido y el silencio. Mm, Y estaba pensando también, junto con el trabajo, está el descanso también. Y algo que notamos quizás en todo el liderazgo de la iglesia. Recuerdo a veces cuando alguien viene a hablar conmigo, casi parece que me pide disculpas porque te voy a interrumpir y sé que estamos todos muy pillados, como se dice, de tiempo, ¿no? Pero que se podría hablar también, esta relación de fe y trabajo, de la cultura del descanso. mm, Es mm. un ejercicio que debemos de recuperar también, lo tenemos perdido, es un caso perdido ya en nuestra cultura, se acabó. Sí, No hay, es como dicen los jóvenes, es lo que hay, ¿no? sí, Pero tenemos que sí, cortar este es lo que hay. sí, sí, sí. Yo creo que hay que cortarlo. Eh, Podríamos decir que posiblemente sea el mandamiento que más desobedecemos y que más santificamos al mismo tiempo, ¿no? Que la desobediencia, esa la santificamos. Es decir, Sí, Dios en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, el Señor dice ahí que 6 días trabajarás y al séptimo día descansarás. Y descansarás no solo tú, sino incluso las bestias, los animales, el extranjero que viva contigo, tu hijo, tu hija, todo el mundo descansará. Es decir, en el plan de Dios aparece el descanso en el mismo nivel que el trabajo, en proporciones diferentes, pero en el mismo nivel. 6 días trabajarás, un día descansarás. Y la realidad es que nos cuesta. En sí, muchas ocasiones pensamos, y hoy en día hay un problema, no solamente en nuestra cultura cristiana, evangélica, sino incluso a nivel social. Y es que se ha convertido en un estatus, parece un estatus social, el estar ocupado. Esto es muy reciente, porque pongamos hasta 1930, 1920, por ahí, por ejemplo, ya hay series ahora en televisión que recogen este énfasis, como Downton Abbey, o sea, que habla de la realeza, los lores y los seres de Reino Unido, donde en ese momento el estatus social te lo daba el estar desocupado, que trabajaran los siervos, ya, anteriormente que trabajaran los esclavos, pero era una virtud no trabajar. Hoy en día, la virtud y el estatus social parece que te lo da el estar siempre ocupado, el tener siempre la agenda llena. Y con eso socialmente hay un problema enorme. Cada vez es el cansancio, el estrés, el síndrome del quemado, el ya, burnout, todo esto es una epidemia, una epidemia. Eh, yo por interés sigo muchos temas de productividad, de management, de gestión empresarial y demás.
Y en todos esos ambientes cada vez se habla más de la necesidad de recuperar la práctica del sábado. No hablan de recuperar el sábado cristiano o el judeo cristiano, pero quieren recuperar la práctica del sábado como práctica saludable, porque ven que los niveles de vida es un disparate. Han aparecido ahora acuñados términos en relación a la productividad, es un término todavía en inglés, que hablan de la slow productivity, o sea, la productividad como más lenta, porque el nivel es de desenfreno. En nuestro ámbito, creo que, y desde posiciones del liderazgo, de nuevo, somos un ejemplo, moldeamos y modelamos a las personas y estamos en lugares visibles. Y tal vez nuestros estilos de trabajo o ritmos de vida dejan un modelo que no es el mejor modelo. Ahí aparece esa obligación, ese mandato, y que es por nuestro bien, de 6 días de trabajo, un día de descanso. El descanso es necesario, no somos máquinas. Y creo que para el descanso deberíamos, cuando hablabas de si somos un caso perdido, yo nunca me quedo con los casos perdidos, busco siempre intentar darle la vuelta, y cosas, por ejemplo, que intento hacer, aunque no siempre lo logro, pero es intentar planificar el tiempo de descanso con la misma importancia o seriedad que el tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque yo veo que cuando no descanso, soy más irascible, me convierto en más impaciente, tengo más explosiones de enfado, soy menos creativo. Es decir, todo eso me lleva a pecar con más facilidad. Y ahí empiezo a cuestionarme eso. Si tengo que descansar, tengo que descansar. Me hace ver también depositar la confianza en Dios. A veces no descansamos porque pensamos que todo depende de nosotros, y la práctica del sábado nos invita a decir, que Dios está al control. Dar la gloria a Dios, es un día para Él, y Él sigue trabajando. Él sigue trabajando. Y hay prácticas, por ejemplo, del pueblo judío, como un año, el jubileo, decías, un año no tienes que cultivar nada. Era un símbolo no solo de confianza y de dependencia, de saber que aunque no cultivases la tierra, el Señor te iba a proveer antes y durante. Y ahí necesitamos planificar el descanso, tomárnoslo en serio. Incluso una práctica que creo que nos puede ayudar es planificar 3 descansos. Un descanso diario, o sea, respetar el tiempo de descanso del sueño sobre todo. Un descanso semanal, que sería la práctica del sábado. Y en tercer lugar, un descanso anual. ¿Vale? Que el concepto de vacaciones es muy reciente en un sentido, pero sí que en el pueblo de Israel veíamos que tenían festividades muy importantes. 2, 3 festividades al año que duraban días. Que en un sentido era ese concepto de vacaciones actual. Así que yo no lo daría por perdido a Jesús, y sí que intentaría el plasmar. No, de hecho, el no hacerlo es desobedecer a Dios, o sea, directamente. Y si en el ministerio realmente no cuidamos, desobedecemos a Dios, pues vaya ejemplo que estamos dando. Sí. Ante algo que creo que nos tenemos que arrepentir muchas veces y pedirle perdón a Dios, ¿no? Sí, de hecho, me venía ahora cuando te escuchaba de la desobediencia también el texto que habla de heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Muchas veces la falta de descanso es una forma de ser heridos y tiene consecuencias en las ovejas. Bueno, estamos terminando ya este tiempo y te quería hacer una última pregunta. Estás en esta etapa, como hablábamos, en esta escuela de liderazgo. Llevamos 3 años con esa influencia tan positiva del movimiento de Lausana, que esta facultad de alguna manera hemos querido también abrazar con esto. Tenemos este grupo que ha empezado a descubrir esta relación fe y trabajo en primero, ahora en segundo, ahora estamos en tercero. A ti como colaborador de esta facultad,
de alguna manera, ¿qué podrías esperar cuando termines, cuando estos egresados terminen y salgan un poco más preparados para como reza nuestro lema, como Sí. obreros fieles para servir al Señor? ¿Qué podrías esperar? ¿Cuál sería tu anhelo, pues eso, de tan involucrado en esto? ¿Qué podrías esperar? Seguro que ellos te escucharán también. Es decir, ¿cuál sería el objetivo, ¿no? De todo el equipo de trabajo que estáis con la conformación de este curso? Pues los retos tienen que ver con presentar, eh, que seamos capaces de presentar no solo al liderazgo, sino en todas nuestras iglesias, eh, la idea de que todos los cristianos puedan entender que tienen un lugar de misión, o sea, que todos somos misioneros. Creo que eso es una idea muy poderosa porque empodera en un sentido a las personas. O sea, el pensar que todas las vocaciones y que todas las profesiones pueden ser igualmente dignas si vienen de Dios. Esa idea de no estoy perdiendo el tiempo, no tengo que esperar a llegar al domingo para servir a Dios, sino que estamos todo el día sirviendo a Dios. Creo que esa es una idea que es, vamos, fundamental. Y a partir de ahí, ayudar a preparar, a formar, a capacitar a la gente para lo que va a ser en su día a día. Hay 4 P's, que es un modelo que presenta Alan Hirsch, un autor australiano que habla mucho sobre misión y que, y que las podemos aplicar a lo que queremos ver con los estudiantes cuando acaben y cuando estén en sus iglesias como líderes, ¿no? Y es el hacer ver que todos los cristianos podemos participar, o sea, podemos participar de lo que Dios está haciendo, que en nuestros lugares vamos a hacer la poquita sal y la poquita luz, pero podemos participar. En segundo lugar, que tenemos que estar presentes, tenemos que ser esa sal y esa luz, porque es lo que somos y no lo podemos ocultar. Tenemos que estar presentes, no podemos estar escondidos. Que la fe no es es personal, pero no es privada y son cosas que son muy diferentes. Y nuestra fe tiene que estar en cualquier esfera de la sociedad, aunque no seamos bienvenidos, que muchas veces no somos bienvenidos a día de hoy. Hoy a día de hoy somos malas compañías, los cristianos para muchos somos malas compañías, pero realmente tenemos que demostrar que aunque muchos no estén de acuerdo con lo que decimos, por lo que ven que hacemos, se paran a pensar. Estamos hablando de presencia, de participación, de pasión, sería la tercera P, que tiene que ver con querer ver hecha la voluntad de Dios, no solo en el cielo, sino aquí también en la tierra, y eso implica pues que queramos ver y que podamos hacer ver la voluntad de Dios en una tienda donde trabajamos, en un almacén, como fontanero, en una empresa, en un laboratorio, en un centro de salud. Y en cuarto lugar, que seamos capaces de proclamar el Evangelio. O sea, llega el momento en el que las palabras son necesarias. Claro. O sea, no son solamente hechos, sino y necesitamos preparar a la gente para compartir su fe. En muchas ocasiones nos encontramos con la dificultad de que no somos capaces de compartir nuestro testimonio de una forma entendible, en un lenguaje que la gente pueda entender, que podamos ser capaces de hacer ver a nuestros miembros a cómo involucrarse en conversaciones cotidianas con una perspectiva cristiana, o sea, que sean capaces los líderes de ayudar a escuchar la palabra de Dios por un oído, escuchar al mundo por el otro y dar una respuesta con la palabra de Dios. Son 4 P's: presencia, participación, pasión y proclamación, que nos pueden ayudar a crear un marco ahí básico de trabajo. Pues esa es nuestra oración y nuestro anhelo también, que estas 4 P's estén no solamente en nuestros graduados, en nuestros egresados, sino también en todos nosotros y en todos los que también podáis escuchar o puedan escuchar este programa. Pues muchas gracias, gracias Joaquín, pues hemos disfrutado mucho de esta conversación. Lo mismo, un placer, Jesús.